Bienvenidos sean todos y todas a este caldero lleno de magia, lleno de amor, lleno de tanta libertad y a esta segunda temporada del Caldero, ¿no? Esta es la versión 2.0 del Caldero. La primera temporada la pasamos muy bien, aprendimos mucho y esta va a ser el siguiente nivel. Vamos a ir más allá, con invitados, con conocimiento y con todo lo que le podamos ofrecer a ustedes, que son nuestra audiencia y que han sido tan fieles, para que sigan creciendo, sigan buscando su sendero, su camino espiritual, o si ya lo tienen, sigan aprendiendo de todas las personas que vienen y nos acompañan, y por qué no, de nosotros que alguna cosa tenemos que aportar al mundo. Y como era de esperarse para esta nueva temporada, mi querido Oli, ¿cómo estás? Hola Joe, pues muy bien, contento de empezar esa segunda temporada, visto que me ha gustado mucho la primera y espero que la segunda sea como mínimo tan agradable como fue la primera. Y además con la invitada de hoy yo creo que empezamos bien, sinceramente. Hombre, claro que sí, pero antes de presentar a la invitada vamos a hablar un poquito, Oli, yo creo que este tema es ir a las bases de lo que es la brujería. Hablar de este tema es ir a las bases de lo que son las brujas, de lo que somos nosotros, tratando de emular estas brujas, y de lo que son las bases sobre las que se construyó todo concepto moderno sobre la práctica brujil, brujeril, brujística, como la quieran llamar, antigua, ¿no? Considerando que las brujas tradicionalmente eran las sabias, los sabios de los clanes, de los pueblos, que ayudaban con lo que se podía decir magia, que en realidad en gran parte era un conocimiento ancestral sobre la naturaleza, sobre su entorno y sobre todo lo que nos han brindado el universo, los dioses, como lo quieran llamar, como lo quieran seguir, para nuestro beneficio y para el beneficio del mismo planeta. Y es nada más y nada menos que la práctica herbal, la práctica con las hierbas, el conocimiento sobre la naturaleza, que es tan lindo, que es tan grande, que es medicinal, que es terapéutico, que es incluso hasta estético, ¿no? O sea, la herbolaria y toda la práctica herbal encierra absolutamente todo lo lindo de la práctica brujil. Y claramente para el día de hoy tenemos una invitada muy especial que aparte tiene un nombre artístico precioso, que es Alina Beltane. Alina, bienvenida al Caldero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien y con muchas ganas de compartir mi escasa sabiduría con todos vosotros. Yo, con permiso, es un tema que me gusta mucho. Vamos a hablar un poco de herbología mágica y bueno, y no tan mágica porque la herbología también es medicinal. Y yo siendo devoto de una diosa como Keridwen, en su caldero mágico que mezcla esas hierbas para crear una poción mágica, y como dijiste tú, Joe, yo creo que la herbología es una de las bases de la brujería y que aunque no todos seamos brujos o brujas verdes para poner una etiqueta, todos hemos tocado, aunque sea un poco, el tema de la herbología. Y creo que es un tema muy importante y que podíamos haber tratado quizás en la primera temporada, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Claro que sí, Oli. Además, una cosa, sí, es cierto, puede que no seamos expertos en herbología, pero cuando vamos a hacer saumerios, los saumerios los hacemos es con plantas, con hierbas, no los hacemos ni con velones, ni con el tarot, no, son hierbitas, palo santo. Es más, voy a contar una anécdota personal. Yo recibo muy pocas personas en mi casa, soy poco ermitaño y siempre lo he reconocido. En algún momento, una de las personas muy cercanas que conoce mi práctica ingresó a mi casa, a mi habitación, y yo en mi habitación tengo mi altar. Como cualquier practicante, tengo mi altarcito, que para una persona que desconoce del mundo del paganismo, el altar puede ser un poquito
impresionante, ¿no? Un poquito chocante. No, lo que le generó impresión eran las hierbas que tenía en mi habitación, que tengo que tenerlas en mi habitación para que mis 200 gatos no jueguen con ellas y me las destrocen. Y los frasquitos que tengo con hierbitas, que no necesariamente, por ejemplo, yo tengo muy poco conocimiento sobre herbología, pero lo que uno sí hace es, me duele la cabeza, me siento así, entonces una agüita de esto, una agüita de aquello, siento el día de tal manera, voy a hacer un incienso con esta hierbita, bueno, lo básico. Pero lo que decía al principio es la base de todo, Alina. O sea, la herbología, la práctica herbal, sí, las brujas verdes, es el punto de origen, son los pacientes cero de esta enfermedad que se llama brujería. Yo creo además que es que la magia existe, creas o no creas en ella. Existe incluso antes que las religiones, es la energía primigenia que creó el universo. ¿Y qué es lo primero que había en el planeta Tierra? Plantas. Entonces, porque los animales necesitaban nutrirse de las plantas para poder sobrevivir. Entonces, es la energía primigenia que está en la naturaleza, está en las plantas. Entonces, a través de los siglos y de la evolución, hemos aprendido a observar las plantas, a ver qué beneficios nos ofrecen. El gran padre de la botánica fue Paracelso y era un hombre que vivió en el siglo XVIII. Entonces, independientemente de que sepas o no sepas sobre plantas, para mí un punto básico para tú poder trabajar con plantas es la observación. Observando las plantas, tú te das cuenta de qué propiedades pueden tener esas plantas, de que no solamente a nivel fitoterapéutico, sino a nivel mágico, a nivel brujil, dónde crecen, qué tipo de flor tienen, si son de hoja perenne, si son de hoja caduca, qué tipo de flores tienen, qué tipo de frutos dan. Solamente todo eso ya nos da muchísima información sobre la planta. Entonces la observación, yo creo que es la base para tú poder empezar a trabajar con plantas y para poder utilizarlas a nivel fitoterapéutico o a nivel mágico. Yo creo que, a ver, lo de las plantas, como tú dices, es, digamos, lo primero que llegó en nuestro planeta, por lo menos, y como tú dices, es muy importante la observación para entender un poco para qué puede servir una planta. Pero, por ejemplo, yo y yo, como brujos o mucha gente, claro que en nuestra práctica utilizamos plantas, pero en tu caso, antes de que empezaras la práctica brujil, ¿ya te interesabas por los temas de planta o fue cuando empezaste tu práctica brujil, ahí es cuando empezaste a amar todo el tema de la herbología? A ver, yo te cuento mi experiencia personal. Yo vengo de una familia católica, apostólica y romana. Como creo que la mayoría de los que estamos aquí venimos de una influencia judeocristiana, ¿vale? O de una creencia cristiana. Católica, pues ya te digo, en mi caso era católica, apostólica y romana. Pero en mi casa existía como una especie de doble moral, porque se utilizaban mucho las plantas a la hora de hacer cositas, pero todo era muy de puertas para adentro. O sea, se venía de misa o se venía de un entierro, por ejemplo, y yo recuerdo a mi abuela quemar romero. Entonces, claro, o fregar el suelo, hacían sus propias elaboraciones con agua florida, que no es más que una elaboración con plantas. Claro. O hacían sprays y hacían cosas con plantas. Entonces, yo lo he mamado desde pequeña, el tema de las plantas. Pero muy a nivel como una niña, como lo ve una niña, sin tener mayores nociones de qué propiedades tenían esas plantas. A medida que fui creciendo, yo creo que inclusive yo creo que cuando fui madre, fue que empecé o me metí más en el tema de la fitoterapia. Por el hecho de, bueno, curar a mis hijos con plantas. Más que a nivel brujístico, era a nivel más fitoterapéutico. Entonces ahí empezó también mi propia progresión
a aprender y a conocer las propiedades de las plantas, que luego me sirvieron obviamente, claro, para mi camino mágico. Pero ya eras bruja en ese momento. Bueno, yo he sido bruja, yo creo que nací bruja, porque aparte vengo de un linaje donde se practicaba la brujería. Mi tía abuela era lo que en Galicia se llama meiga, que era una suerte de hechicera. Y yo creo que además fue la primera feminista que hubo en mi familia, porque decidió a modus propio quedarse soltera, irse a vivir a las afueras de la aldea, y trabajaba con plantas. Y yo recuerdo, siendo pequeña, nosotros veníamos de Madrid a Galicia a pasar las vacaciones, y yo recuerdo, pero era todo como con mucho secreto, como con todo muy a escondidas. Obviamente todo el mundo sabía lo que hacía mi tía abuela, pero era como el secretismo, ¿no? Que yo creo que además que es una parte muy importante dentro de la brujería, el secretismo. Y luego explicaré por qué. El caso es que mi abuela, mi tía abuela me cogía siempre, porque yo era una niña, aparte era un trasto, que no me estaba quieta en ningún sitio, entonces le llegaba alguien a preguntar algo, ella se la llevaba aparte, le hacían la consulta que fuera, y al rato salía y me decía, venga, vámonos para el monte. Entonces yo me iba para el monte con mi tía y yo la veía que cogía plantas y que quemaba cosas, y luego nos íbamos para la casa de ella y las echaba en ollas y hacía decocciones, y entonces lo he mamado, obviamente con el cerebro de una niña, porque yo no sabía lo que estaba haciendo, porque para mí era como una especie de juego el observar todo eso y ver la destreza con la que ella cogía las plantas y las cosas y las manipulaba y las manejaba y hacía preparados. Para mí era un juego, entonces no era consciente hasta años después de realmente lo que era. ¿Y qué fue, Alina, lo que te enamoró de la práctica botánica, de la práctica herbal? ¿Qué fue lo que te hizo sentir en casa, lo que te hizo sentir cómoda, lo que tú dijiste, por esta razón me quedo, por esta razón voy a abrazar esta práctica toda mi vida? A mí lo que me enamora de las plantas, primero que son seres vivos, y segundo, la energía. Para mí, conectar con la energía de una planta es algo mágico. La use o no la use para algún hechizo, pero ya el hecho de conectar con esa planta, con su energía, con la observación, no solamente con la planta, sino un poco con el compendio de lo que hay alrededor, ¿no? Yo también trabajo mucho con las energías de la luna, entonces, ¿cómo le afecta esa energía a la planta con la que quiero conectar o con la que quiero hacer una conexión para un futuro trabajo o no? Porque tengo muchísimas plantas con las que luego a la hora de hacer hechizos no las utilizo, pero que sé cómo funciona. Es como cuando estás conociendo a alguien, ¿vale? Un ser humano, es un ser vivo. Entonces, yo creo que a mí me enamora de trabajar con las plantas eso, la conexión y cómo responde, porque parece una tontería, pero responden a la forma en que tú trabajas con ellas. ¿Cuál es? En que tú conectas con el espíritu de la planta. Para mí las plantas son seres vivos y tienen un... Eso es. Ok, bueno, ahí tuvimos una corte. pausa, un pequeño corte de conexión. Perfecto, es una relación, lo que nos estás contando es una relación muy bonita que tienes con las plantas. Y esta pregunta es quizás un poco íntima. ¿Qué tanto has aprendido tú de las plantas? O sea, ¿cuál es el aporte más grande que tú sientes que esta práctica le ha hecho a tu vida? Yo te podría decir que el hecho de poder conectar con la energía de algo que es en principio intangible, porque en realidad, o sea, no te habla, no te comunica, pero sí te comunica, sí te habla, sí te dice. Entonces se produce un poco esa especie de comunicación
no verbal, y que el hecho de tu poder ver como esa planta que estás trabajando con su energía, buscando la vibración que tiene, porque no nos olvidemos que aparte las plantas tienen una vibración determinada, pertenecen a unos elementos determinados, tienen unas regencias determinadas. Entonces, al trabajar con ese tipo de energías, ver la respuesta también, el feedback que tienes de ellas. Entonces, yo creo que eso es lo más bonito que a mí me ha traído la práctica con plantas. El ver la respuesta de algo que realmente no te está diciendo nada con palabras, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Tú La crees? planta está en una maceta, y de ahí no se mueve. Claro. ¿Tú crees, Alina, que, por ejemplo, alguien que se quiere adentrar en el mundo de la herbología mágica también debería de interesarse por sus propiedades, efectos medicinales? ¿O uno puede separar Sí. el uno o el otro? ¿O consideras que no? Si yo quiero hacer un hechizo, un trabajo mágico con una planta, tengo que saber cuáles son sus propiedades en nuestro mundo terrenal, ¿no? A nivel medicinal o lo que sea. ¿Tú crees que deberían de hacer eso? A ver, hoy en día podemos encontrar miles de libros con correspondencias mágicas, ¿vale? De hecho, Scott Cunningham tiene la magia de las plantas, te da todas las correspondencias de las plantas. Pero yo creo que a la hora de trabajar con ellas, correspondencias de una planta en un libro es algo muy simple. Es como, por ejemplo, decirte, yo me llamo Alina y ya está. No te resulta que, bueno, aparte de Alina, también soy madre, soy mujer, soy amiga, soy bruja, soy acuario. Entonces, ir un poco a buscar más allá de lo que es una correspondencia que te viene en un libro. Y eso también se produce a través de la observación de la planta, porque además las plantas, si yo te hablo de una planta, por ejemplo, en concreto, resulta que esa planta, sí, sus hojas pueden estar regidas por un elemento, que ese elemento te va a servir para hacer un hechizo o hacer un ritual específico. Pero es que resulta que las raíces de esa planta no están regidas por ese elemento. Y te voy a poner el ejemplo del romero. El romero es una planta que es una planta de... sus raíces pertenecen a un elemento, pero sus hojas y sus tallos pertenecen a otro. Entonces, a la hora de trabajar con la energía de la planta, tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas. Inclusive, para hacer hechizos, para trabajar con ellas, también influye muchísimo. Ya no para hacer... Es que no sé si me escucháis, chicos. Sí, sí, te escucho Sí, sí, perfectamente. perfectamente. Yo creo que pensé que estaba hablando sola, perdón. No, no. A la hora de trabajar con una planta, por ejemplo, yo me guío mucho, por ejemplo, por los ciclos de la luna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hay una luna nueva, la energía de la planta está en las raíces. Entonces, si tú vas a estar toqueteando toda la parte aérea de una planta, cuando su energía no está ahí, te la vas a cargar. Entonces, un poco saber, tenemos que tener unos conocimientos básicos a la hora de trabajar con plantas, sobre todo cuando vamos a trabajar a nivel energético, que es de lo que estamos hablando, independientemente de las propiedades fitoterapéuticas que pueda tener la planta. Si vamos a trabajar con la energía de la planta, tenemos que conocer, tenemos que tener una base, y la base te la da pues, el estudio, pero no quedarte con lo que sale en un libro, en las correspondencias que salen en un libro, sino ir más allá, buscar, y moverte también por las energías que tienes alrededor, como estaba diciendo ahora. Por ejemplo, si vas a trabajar con una planta, en la luna nueva, su energía la va a tener todas las raíces. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? Trabajar, abonar la planta, puedes podar la planta, porque la energía no está en las hojas, no está en las flores, con lo cual no vas a lastimar a la planta. No nos podemos olvidar que son seres vivos. Yo creo que, perdón, yo creo que sí es importante saber un poco, digamos, las propiedades medicinales antes de las propiedades mágicas. Y me explico por qué.
Yo creo que Sí, cuando uno estudia sí. una planta, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la lavanda. Sabemos que la lavanda nos puede ayudar a conciliar el sueño, por ejemplo. Entonces yo puedo traspolar, puedo ver eso a nivel medicinal y trabajar también a nivel energético y mágico justamente con la lavanda para temas de sueños o cosas así, por ejemplo. Entonces yo creo que cuando Ujú. sabemos para qué sirve una planta a nivel medicinal, también nos ayuda a poder trabajar con ella a nivel energético y a nivel mágico. Sí, claro, pero por ejemplo, volvemos al ejemplo del romero, que es, digamos, el comodín, ¿vale? El romero sirve para todo. O sea, el romero sirve absolutamente para todo, excepto si tú tienes la tensión alta, que entonces sí no puedes consumir romero. Pero si no, sirve absolutamente para todo. Entonces, sí es importante ser responsables. Y yo, de hecho, cuando dicto talleres, siempre lo digo, antes de consumir una planta, averiguar bien, porque puedes liarla muy parda si no sabes absolutamente, inclusive, aunque la planta no tenga en sí eh, algunas propiedades o no pueda hacerte daño por sus propiedades fitoterapéuticas, si tú tienes una dolencia, sí te puede hacer daño. Claro. Sí, eso pasa, Entonces por es ejemplo, importante averiguar eso, claro. eso pasa, por ejemplo, con una planta como la hiedra. La hiedra es capaz de matar un caballo, ¿no? Es un veneno puro, pero también tiene propiedades que nos puede ayudar de otras maneras. Entonces, ahí sí que es como, hay que, lo que tú dices, ¿no, Alina? Hay que estudiar realmente las plantas antes de aventurarse en la herbología y hacer tanto eh, tecitos y infusiones de cualquier planta como a nivel mágico también. Creo que hay que conocer las propiedades, para qué sirve y para qué no sirve, ¿no? Yo siempre digo que ante la duda, que no lo consuman. O sea, ante la duda, no lo consuman. Tú puedes utilizar a lo mejor las propiedades fitoterapéuticas de una planta sin consumirlas o consumir dosis mínimas que no te van a hacer un estropicio. Las famosas flores de Bach son precisamente eso. Son la solarización de una planta, pero el concentrado que está en el agua es mínimo. Entonces, no te va a hacer un estropicio como te puede hacer si la consumes a lo mejor en una decocción o en una infusión o inclusive en una tintura. Entonces tienes que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y también ser muy consciente de las dolencias que tienes. Cuando vas a tratar gente, vas a tratar a algún paciente, tienes que ser muy consciente de las enfermedades que pueda tener esa persona o inclusive alergias o reacciones. Así las usas a nivel cutáneo. Puedes hacer una reacción alérgica heavy que puede derivar en algo más grave, ¿no? Aunque no la ingieras, pero simplemente a través de la piel puedes ocasionar alguna lesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con las plantas. Alina, tú ahorita estabas Cuéntame. diciendo que las plantas, por ejemplo, que tu práctica se basa mucho en la observación, por ejemplo, o que debe basarse en la Uh-huh. observación. Y decías que incluso las propiedades o el cómo trabajar con una planta puede variar, ¿no? De acuerdo al territorio, al clima, a la temporada. Bueno, en Sudamérica, o al menos en mi ciudad, es muy complicado el tema de estaciones. Pero en Europa, que están tan expuestos a las estaciones, ¿cómo puede cambiar este entorno el trabajo con una planta? Con una planta de territorio, que te soy honesto, soy ignorante de cuáles sean en el caso de ustedes, pero ¿cómo puede variar estas propiedades o el trabajo o el uso de las plantas durante el cambio de temporadas? Entonces, te das cuenta cuando hay un cambio de estación, te das cuenta perfectamente en cómo reaccionan las plantas. Quiero decir, cuando llega la primavera todo reverdece, todo florece, se ponen frondosas, empiezan a echar sus primeros frutos. Entonces, ya vas dándote cuenta exactamente
de que viene el buen tiempo. Ahora, desafortunadamente, con el cambio climático, está todo mucho más acelerado. Es decir, las plantas están floreciendo antes inclusive de que llegue la primavera, porque tenemos más temperatura. Pero se nota muchísimo. A la hora de trabajar con plantas, las estaciones se notan un montón. Sobre todo cuando son plantas o árboles que tienen hoja caduca. Vas como va perdiendo se quedan como un palo, si fuera un palo seco, que muchas veces te da la impresión inclusive de que se me murió. Yo tengo, hay una planta con la que tenemos una guerra personal porque se me muere siempre. La ponga donde la ponga. Le hablo, le mimo, le canto, le bailo, le pongo cristales, la muevo para aquí, la muevo para allí, la muevo para allá. Y siempre se me muere. Y es una de mis plantas fetiches con las que más trabajo, pero siempre se me muere en la puñetera. No sé por qué, pero tenemos ahí una relación amor-odio. Los primeros días se pone preciosa, maravillosa, súper frondosa, y al cabo de los días yo creo que le doy tanto el coñazo, le doy tanto la vara, que me dice, mira ya, déjame en paz, mujer, por Dios, y se me termina muriendo. Y es lo que te decía, o sea, un poco a veces he tenido la sensación de que se me ha muerto una planta, porque son plantas de hoja que cuando llega el otoño y el invierno empiezan a caerse sus hojas y te queda un palo, pero luego llega la primavera y eso se ponen frondosísimas. Yo, de hecho, ahora, la semana pasada, estuve haciendo trabajo con mis plantas, preparándolas para la llegada del otoño, porque también tienes que prepararlas, ¿no? Y hablando de cambio de estación, justamente, que estamos en ello, por ejemplo, ¿se trabaja de una manera diferente con la planta dependiendo de la estación? Quiero decir, a ver, iba a decir el romero, no, porque el romero vale para todo, pero una planta X, pues por ejemplo, en invierno la utilizaremos para ciertos trabajos mágicos y en verano para otros, o da igual. No, yo, mi práctica personal, ¿vale? Yo te hablo siempre desde mi práctica personal y desde mi paradigma. Yo tengo plantas con las que sus propiedades, es una cosa distinta, que sus propiedades fitoterapéuticas estén más altas en una época del año, como por ejemplo puede ser la malva, ¿vale? Que recoges malva en al final de la primavera, a principio de verano, porque es cuando tiene sus propiedades fitoterapéuticas en lo más elevado, para luego poder utilizarla durante el otoño o el invierno para hacer jarabes para la tos, para la bronquitis, etcétera, etcétera. Entonces, eso es distinto, ¿vale? Pero yo normalmente cuando trabajo con plantas, lo que más me lleva a guiarme a la hora de trabajar con ellas es la luna. Como te comentaba antes, por ejemplo, cuando hay luna nueva, yo sé que la energía de la planta está en la raíz, entonces no voy a tocar esa raíz de esa planta porque no puedo cargar la planta, ¿vale? O por ejemplo, cuando estamos en... Yo tengo al gato por aquí, perdón. Cuando estamos en luna llena, la energía de la planta está todo en las hojas, en las flores, en las partes aéreas de la planta. Entonces aprovecho para recolectar, si tengo que recolectar algunas hojas o frutos depende de la planta que sea, o las flores o lo que sea. Entonces siempre sé que no le voy a hacer daño a la planta porque sé, por la rotación de la luna, dónde tiene la energía la planta en ese momento. Entonces eso es importante. Bueno, es que la pregunta que te hacía ahora iba más enfocada hacia ese tema. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, digamos, como el ejemplo del romero, ¿no? ¿En qué varía? O tú dices, bueno, tiene la energía en la raíz, tiene la energía. ¿Cómo sabes o qué genera que la energía pueda pasar de la raíz al tallo? Bueno, si me estoy equivocando, estoy diciendo una barbaridad, me corriges. O las hojas. ¿Cómo logras notar eso? Ok. Es la luna, simplemente saber en qué luna estás, sabes dónde tiene la mayor concentración de salvia la planta, ¿vale? La salvia es la sangre nuestra que tenemos por las venas, es lo que tienen las plantas, tienen salvia. Entonces, dependiendo del ciclo lunar, la salvia de la planta está concentrada en unas partes o en otras. Entonces, en ese momento tú puedes realizar los trabajos que necesitas realizar, digamos, de mantenimiento, por decirlo de alguna forma, de mantenimiento o de trabajo con la planta.
Por ejemplo, Y si todas quieres las podar la plantas, planta, aprovechas que tenga la energía en la raíz para que no lastimes a la y todas las plantas siguen ese patrón, por decirlo de alguna manera. el 90%. El 90%. Claro. El Por ejemplo, 90%. qué plantas no se apegan a ese patrón? Un ejemplo. Yo te diría que más que plantas, arbustos. Ok. Los arbustos son... Para mí los arbustos son complicados de trabajar, pero es complicado trabajar yo creo que por el descontrol que hay ahora mismo con las estaciones, por lo menos aquí donde estamos en Europa. Los inviernos, los arbustos son plantas que están como a mitad de camino entre ser árboles y ser plantas, por decirlo así de una forma muy simplista, ¿vale? Entonces, los arbustos a mí me engañan mucho a la hora de trabajar con la energía de los arbustos, saber dónde tiene su salvia en ese momento, porque tenemos mucho sol ahora, por lo menos en España. Entonces, no nos guiamos tanto por las fases lunares, sino más bien por la energía solar, más que de la luna. Entonces, a mí los arbustos se me complica mucho trabajar con ellos precisamente por eso. Viendo, a ver, cuando imaginamos la bruja verde por excelencia, siempre la imaginamos pues rodeada de naturaleza, pero sabemos que muchos de nosotros vivimos en plena ciudad. ¿Cómo o qué aconsejarías o cómo se debería de trabajar las plantas viviendo en una ciudad? Bueno, afortunadamente, viviendo en ciudades tenemos el que más y el que menos tiene un pequeño balconcito. Entonces, buscar plantas que se adapten al sitio que tú tienes para tener plantas. Buscar plantas que también reciban la suficiente luz o los suficientes nutrientes en el sitio donde las vas a poner. Aunque estés en la ciudad, en todas las ciudades hay un parque. En todas las ciudades hay verde. Entonces, tú puedes trabajar perfectamente con la energía de una planta, aunque tú no tengas una planta en casa. Quiero decir, tú te vas a dar un paseo a un parque y vas a encontrar, por ejemplo, caléndulas, ¿vale? Girasoles. Es una planta de sol que se va moviendo buscando el sol. En todos sitios hay plantas. Vayas donde vayas va a haber una planta. Entonces, es simplemente observarlas. Y si no tienes la oportunidad, porque vives en un piso a lo mejor y no tienes una terraza donde puedas tener una planta, siempre es importante ir a un parque, a un campo. Afortunadamente, a los que viven en grandes ciudades también, si van a las afueras de las ciudades, encuentran sitios donde hay terrenos verdes, donde hay plantas. Y ver también, dependiendo de tu territorio, qué plantas crecen en tu territorio. Porque te va a dar también muchísima información, ¿no?, a la hora de trabajar. Yo, por lo menos, cuando vivía en Inglaterra, no trabajaba con las mismas energías de las plantas que trabajo ahora que estoy en España, porque las plantas son distintas. No tanto las plantas las plantas son distintas, la energía es distinta, el clima es distinto, el suelo es distinto, que es algo muy importante que se nos olvida. El suelo, que tenga un pH que sea para la planta. Hay plantas que requieren una tierra o un sustrato más ácido. Entonces, antes de trabajar o de llevarte una planta a tu casa, averiguar un poquito también todo eso, ¿no? ¿Qué va a necesitar esa planta? Es como cuando te compras una mascota o llevas una mascota a tu casa. Vas a querer ponerle una camita y su platito y su comida especial. Lo mismo con una planta. Averiguar qué necesidades va a tener esa planta. No se te oye, Joey. Mira, ahora estoy haciendo el tonto yo apagando el micrófono. Dios mío. Ay, Dios mío. No sé si te he contestado la pregunta, Oli. Sí, perfectamente, Alina, perfectamente. Muy bien. Joe el inteligente. Excelente servicio.
Bueno, Alina, ya como para ir poniendo preguntitas un poquito más dinámicas y personales quizás, ¿cuál es la planta, bien sea para práctica mágica o práctica medicinal, que toda persona debe tener en casa? Y una que tú digas, esta no me puede faltar, la tengo sí o sí, no me puede hacer falta. A ver, yo pienso que todos, lo que vibre contigo, eh, que a mí que no me puede faltar, a mí no me puede faltar la ruda. La ruda no me puede faltar. No me puede faltar el romero. Digamos que son mis plantas de cabecera, la albahaca, la salvia officinalis. Digamos que son mis plantas de cabecera, porque con esas puedo hacer cualquier cosa. A la hora de recomendarle a alguien que tenga una planta en casa, lo que más le resuene, lo que más le vibre, porque yo te puedo decir la planta del romero, que no te falte nunca una planta de romero en tu casa. Ya, pero es que no, ni fu ni fa, o sea, es que no me dice nada, entonces no resuena contigo. Creo que es importante que la planta que vayas a elegir sientas esa conexión con ella, porque si no, no vas a poder trabajar con tu energía tampoco. Entonces, de nada vale que yo te diga las plantas que debes de tener en tu casa si no tienes el sitio primero o tus circunstancias no se dan para que puedas tener esa planta, se te va a morir. Entonces, no. Ahora, mi práctica mágica, que no me puede faltar: romero, salvia, albahaca y ruda. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho tener plantas en casa, tipo romero, laurel o cosas así, porque yo vivo en un piso, en un apartamento, y he intentado tener romero en casa. Olvídate, y eso que tengo mucho sol, pero se me muere bastante rápido. Y otras plantas. Es que el romero parece que no, pero el romero es delicado. Sí, 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 exactamente. Yo lo he intentado por todas las partes porque me gusta mucho el romero. ¿Tú crees que una persona como yo, justamente, que no puede, por las condiciones donde vive, tener plantas de ese tipo en casa, que sea albahaca, romero, etcétera, podría trabajar con las energías de una planta de interior, que se suele llamar? ¿Te refieres a una planta seca? No, planta de interior tipo las que llamamos lengua de suegra o lengua de gato, o sí, plantas que, digamos, no suelen tener, digamos, propiedades medicinales, que son simplemente decorativas. Normalmente la gente la usa para decorar un poco la casa. Aún así, no deja de ser un ser vivo y me imagino que también tiene su propia energía. ¿Aconsejarías justamente a una persona como yo de poder trabajar con la energía de esa planta de todas formas? Porque siempre imaginemos la bruja verde con las plantas salvajes, ¿no? Aunque las tenga en casa, esas plantas, pues como dijiste, el romero, la albahaca, la lavanda, el girasol, lo que sea. Pero claro, hay gente que no puede y tienen plantas como, bueno, no sé cómo se llama donde vosotros, aquí se llaman lengua de suegra, por ejemplo, sí, o lengua de gato también. Sí. Un cactus, por ejemplo, que eso aguanta lo que quieras y más. Como digo, no deja de ser un ser vivo con una cierta energía. ¿Tú consideras que sí se puede trabajar energéticamente con esas plantas? Sí. Es que aparte yo parto de la base que, aunque no sea una planta archiconocida por sus propiedades fitoterapéuticas, todas las plantas tienen propiedades fitoterapéuticas, absolutamente todas. Aunque no las conozcamos, todas las plantas tienen propiedades fitoterapéuticas. Independientemente de sus propiedades a la hora de poder utilizarlas en fitoterapia, propiedades mágicas. Tú puedes conectar con la energía de la planta mágicamente, porque todas tienen propiedades mágicas. Por ejemplo, estás hablando de la lengua de suegra. La lengua de suegra es una excelente planta de protección. Y eso nos lo da también la observación. El tipo de hoja que tiene es una hoja larga, alargada, que termina como en una punta. ¿Qué te da? Sí, pero parece una espada. Exactamente, se llama también espada de San Jorge. Sí. Entonces, es una planta de protección. O sea, es lo que decía al principio, la observación de las plantas te va a dar la información
sobre para qué te va a servir esto. Entonces, por ejemplo, la espada de San Juan, la de suegra, es una excelente planta de protección. El cactus ese es un excelentísimo protector por las espinas que tiene. O sea, la observación de la planta, de cómo es esa planta, te va a decir cómo la vas a poder usar. Por ejemplo, plantas que son muy frondosas, que son muy olorosas, que suelen ser normalmente plantas venenosas. Por ejemplo, la belladona es una planta que tiene una flor preciosa, gigante, pero es una planta venenosa. Y normalmente esas plantas con ese olor tan dulzón, tan característico, tan exótico, son las plantas que más problemas pueden dar. Yo, por ejemplo, en casa tengo plantas que fui recolectando un poco por las calles, por decirlo de alguna manera, que no sé ni todos los brujos robamos plantas, todos. Sí, pero que... Hay un mito, te interrumpo, Oli, no sé si el mito se repite, pero en Colombia hay un mito que el romero debe ser robado, ¿no? Para poder que te funcione, que no debe pedirse, hay que robar el romero. Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo plantas en casa, lo que decía, que he encontrado por las calles, pero que muchas no sé ni lo que son. La única que sé que tengo es la famosa planta del dinero, que eso es una maravilla porque crece de una manera que decir un poco de agua para que salga un poco las raíces, después la puedes plantar y casi no necesita mucho trabajo, ¿no? Porque por desgracia yo no tengo la mano verde. Como he dicho, he intentado tener romero, bueno, multitudes de plantas y se me mueren todas. Y lo que tú decías, Alina, ¿no? Yo creo que es muy importante la observación de la planta, porque aunque no la conozcas, no sabes qué planta es, pues, vale, el cactus lo conocemos todo, pero simplemente viendo que tiene espinas, ¿no? Podemos decir, oye, eso me puede proteger, ¿no? Claro. Y yo creo que también es súper importante tener plantas en casa porque es muy bueno para recoger todas las energías negativas. Siempre me dijeron, y yo lo observo así, que cuando se te empiezan a morir muchas plantas que tengas en casa, es que hay una mala energía que está llegando de una manera terrible. Y digamos que esas plantas hacen un tipo de barrera, todo lo que puedan aguantar energéticamente. Entonces yo siempre aconsejo a la gente, que sean brujo o no, tener plantas porque, como decía Alina, la observación en todos sus aspectos son muy importantes para esas cosas. Las plantas son el primer filtro a la hora de tú saber qué tipo de energía tienes alrededor tuyo. De hecho, si estás siendo víctima de un ataque psíquico, lo primero que se te van a morir son las plantas. Totalmente. Entonces, sirve como una barrera, ¿no? De protección. Entonces, sí, hay que siempre tener plantas en casa, siempre. Sean del tipo que sean, así sean más frondosas, menos frondosas, con más hojas, con menos hojas, aunque sea un cactus. Para que se te muera un cactus, tienes que ser un negado. O sea, tienes que ser muy malo, porque un cactus yo creo que no se le muere a nadie. Entonces, aunque sean cactus. Ni el desierto los mata. Es que imagínate, o sea, el cactus, ¿qué información te da? Aparte de que es una planta protectora, es una planta resiliente, es una planta que te va a servir. Las espinas o un trozo de si tiene algún tipo de hoja o algo, te va a servir para hacer cualquier tipo de hechizos de fuerza, de resiliencia, de echarle coraje a la cosa, porque es una planta que resiste todo. Entonces, volvemos a lo mismo, de la observación de las plantas. Al observar las plantas nos va a dar toda la información que necesitamos saber sobre ellas. Tanto a nivel mágico más que nada. Bueno, Alina, yo soy muy ermitaño, como ya lo he dicho. Y mi compañía son dos. Tengo dos tipos de compañía. En realidad tengo mucha compañía. Mis gatos, ¿no? Que son mis hijos, por así decirlo. Los que somos locos por los gatos les ponemos este título a veces tan injusto porque ellos no tienen ningún tipo de obligación con nosotros. Y mis plantas. Y le tengo un cariño especial a mis plantas. Y les hablo y les pongo agua y tienen horario. Y bueno, mis vecinos me pueden ver a un tipo
en el balcón, sin camiseta, hablando con plantas y bueno, imaginarse que habré consumido esencia de veladona, alguna cosa. La pregunta es, si yo quiero proteger mis plantas de ataques energéticos, de malas energías, ¿cómo puedo protegerlas? Porque si bien son el primer filtro de protección, para mí son miembros de mi casa, de mi hogar, son parte importante del egregor de esta casa, ¿no? Del espíritu de este hogar, y no quiero que les pase nada. Entonces, ¿cómo podría una persona que no, como yo, que no tenemos una práctica herbal sólida o mucho conocimiento, sino los niveles más básicos, proteger a estas plantas que para algunos de nosotros pueden llegar a ser muy importantes? Con cristales. Ok. Con cristales. Le pones en la tierra algún cristal. Entonces, el primer filtro va a ser el cristal, no va a ser la planta. Inclusive, si te gusta trabajar con cristales, con minerales, buscas a minerales que sean afines a la planta. Entonces, eso iba a preguntar yo. Vale, cualquier va a permitir que esa energía fluya entre la planta y el cristal va a ser el primer filtro de la planta. Y vas a tener a tu planta protegida. Claro, eso iba a preguntar, ¿vale cualquier cristal de protección, por decirlo de alguna manera? A ver, hay cristales, como el romero, hay cristales comodines, ¿vale? Como por ejemplo el cuarzo, la amatista, que son cristales, el cuarzo blanco y la amatista, son cristales comodines un poco, ¿no? Entonces, si no tienes muy claro qué cristal puedes usar con tu planta, usa uno de estos dos, un cuarzo blanco o una amatista. Otra cosa también que puedes utilizar, que se me ha venido a la cabeza ahora, que además es un excelente fertilizante para las plantas, es la cáscara de huevo machacada. La cáscara de huevo suele ser lo primero que tiramos a la basura. En la cocina de una bruja no se tira nada, porque todo se reutiliza y todo va a tener una función y un propósito. Entonces, la cáscara de huevo machacada es un excelente protector. Y aparte de que es un excelente protector, le estás dando un abono natural a tu planta. Sí, lo que iba a decir es que la cáscara es también como un tipo de alimento para la planta. Exacto. Es riquísimo en potasio, entonces vas a estar nutriendo las raíces de tu planta y encima la estás protegiendo. Bueno, una forma aquí en Colombia de limpiar, por ejemplo, un lugar donde se ha encontrado algún tipo de trabajo energético es un batido de aguardiente con cáscara de huevo molido. Eso se pone en la zona donde se encontró el entierro o lo que sea que hayan hecho ahí y suele ser una especie de detergente energético, llamémoslo así, porque barre absolutamente con todo lo que se encuentra. Sí, no, el huevo es una maravilla. De hecho, inclusive la archifamosa limpia de huevo, que te pasan el huevo. Claro. Eso además en Latinoamérica es vox populi, todo el mundo lo hace. La limpia con huevo. Sí, es bastante popular. Sí. Entonces, que te da la información que el huevo tiene muchísimas propiedades y una de las propiedades que tiene es de protección. Limpia y protege. Se hizo muy de moda últimamente, a ver, no estás obligada a contestar, no va dirigido a una persona en concreto, pero últimamente estoy viendo en redes sociales, tanto en Instagram, en TikTok, en YouTube, el camino de los venenos, el famoso camino de los venenos. Pero eso es porque, perdón que te interrumpa, Oli, pero eso es porque lo han puesto de moda 3 Instagrames famosos, ya está. Sí, yo no tengo ni idea de qué va ese camino de los venenos, me puedo montar una película. La senda de los venenos. Eso, la senda de los venenos, bueno, sí. Pero hay mucha gente en redes sociales que hablan de ello, ¿no? Yo soy partidario de que en una práctica se deba de empezar por la base, el ABC, ¿no? Claro, ese nombre de la senda de los venenos no sé si es porque vende mejor o si realmente están trabajando con plantas, digamos, peligrosas o que hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular y a la hora de trabajar con ellas. ¿Tú qué piensas de esa gente
que hablan de esas cosas tan delicadas y que pueden llegar justamente a oídos de personas que están simplemente empezando y creen que la herbología justamente es la senda de los venenos, cuando va un poco más allá, y que sobre todo hay que empezar por el ABC de la herbología. A ver, yo digo, además justamente ahora acabamos de empezar, empieza próximamente el otoño, acabamos de empezar el otoño. Hay una súper mega planta súper conocida, no voy a decir el nombre porque no voy a dar ideas, pero que es terriblemente tóxica, florece ahora, el fruto florece ahora, y está todo el mundo que pierde el culo por ir a recoger esa planta, o ese fruto de esa planta. Esa planta es mortal, y es mortal, ¿vale? Pero en microdosis da el efecto de lo que llaman el vuelo de la bruja. Entonces, a la hora de manejar proporciones, ¿cómo sabes tú qué microdosis es apta para mí? No sabes ni si tengo alguna cardiopatía, por ejemplo, o si mi estatura, mi peso, mi edad. Entonces, a mí me vas a dar a lo mejor una microdosis que si tengo una cardiopatía o estoy esquelética, me vas a mandar a otro barrio, aunque sea una microdosis. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Si tú quieres trabajar con la energía de una planta que sabes que es potencialmente venenosa, tú igualmente puedes trabajar con la energía de esa planta. Pero primero con guantes. Tienes que, para que nada de lo que pueda tener esa planta se te transmita ni siquiera a nivel cutáneo. ¿Vale? Yo no suelo trabajar mucho con guantes a no ser que sea una cosa que diga, con esta sí. Porque parte para mí del trabajo con plantas es el contacto, el tocar. Yo soy además muy de piel. Pero yo no voy a trabajar con una belladona, por ejemplo, sin protección. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si yo quiero simular el vuelo de la bruja, con esta famosa planta que florece ahora, yo puedo coger con guantes 1 o 2 semillas y ponerla debajo de mi almohada. Estoy trabajando con la energía de la planta, pero no estoy ingiriendo la planta. Y al final se trata de poder simular una situación similar a lo que sería el vuelo de la bruja. O, por ejemplo, esa misma planta también se utiliza para proteger los sueños. Pero no tienes que necesariamente ingerirlo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las sendas de los venenos, porque te lo venden todo muy bonito con las microdosis, con no sé qué, pero las microdosis tienen tela marinera, porque puedes reaccionar de una forma muy mala. Precisamente por eso, porque no sabes a quién le estás ofreciendo las microdosis, aunque sean micro. Si yo tengo una cardiopatía o tengo un problema de hígado o tengo lo que sea, me puede matar perfectamente. Mucha gente ahora está con lo del ya no hablando de plantas, pero sí hablando de venenos, el del sapo. De las glándulas del sapo se extrae un líquido que es la última Coca-Cola del desierto, supuestamente. Peligro. Bueno, ahí voy a hacer una pequeña intervención para también poner un poco una posición muy personal frente a estos temas, y es, a ver, se ha vuelto muy de moda, y es un tema que ya viene hace varios años, no es un tema solamente de ahora, de relacionar la búsqueda espiritual o relacionar una práctica espiritual, un tema de evolución personal, con el consumo de ciertas sustancias. A ver, partamos de algo. Cualquier persona que consuma un alucinógeno va a alucinar. Ya. Punto. Si uno no tiene un camino espiritual, si uno no tiene una práctica, no tiene un estudio, si uno no tiene un conocimiento previo, no estás creciendo de forma espiritual. Te estás drogando, querido amigo. Es así de sencillo. No es un viaje astral, no es parte de una evolución mental. No, hermano, te estás drogando. La evolución espiritual, la evolución mental y todas estas prácticas, si no las logras hacer, si no logras desarrollarla
sin los efectos de un alucinógeno, no las estás logrando. Simplemente te estás comiendo un efecto placebo de cierta sustancia que te hace sentir ciertas cosas. Cuando el efecto se acaba, vuelves exactamente al punto donde partiste. Entonces, ni la senda de los venenos, ni el yagé, ni el ayahuasca, ni los sapos, hay otro bichito en la zona del Amazonas que se lo inyectan directamente al pecho, que también genera este tipo de sensaciones. No te va a funcionar. O sea, los chamanes, los brujos, las brujas, los indígenas trabajan esto porque llevan siglos y generaciones haciendo esta práctica, creyendo en ellas y evolucionando a través de ellas. No son un simple turista que se quiere drogar. Entonces, con todo respeto, les repito, si ustedes no tienen una práctica espiritual sin estas sustancias y la hacen, no están viviendo una experiencia universal. No, hermano, te estás drogando. Punto. Se acabó. Perdón, tenía que hacer esa intervención. No, por supuesto. No, aparte yo creo que si tú quieres llegar a ver, ¿qué te ofrecen los psicotrópicos? Y ojo que yo no estoy en contra de los psicotrópicos, ¿vale? Dentro de la práctica mágica. Pero ¿qué te ofrece un psicotrópico a la hora de practicar magia? Te ofrece una sensación, un trance. Tú ese trance lo puedes obtener de otras formas, sin ingerir ninguna sustancia. Entonces, es un poco como... yo creo que no es un poco estúpido, por decirlo de alguna forma, el meterte, sabe Dios qué, cuando tú puedes alcanzar ese trance de otra forma que no va a tener ningún riesgo sobre tu salud, a través de una meditación, a través de la presión en cierta parte de tu cuerpo, donde se reduce un poco el flujo sanguíneo, entonces te va a ayudar a que puedas entrar en un trance más fácilmente. Y no te estás drogando. Y ojo, yo no estoy en contra del uso de psicotrópicos, ¿vale? Pero no estoy en contra del uso de psicotrópicos con control y con que sepas lo que estás haciendo. No se me ocurre, vamos, es que no se me ocurre ir a recoger la planta X y llegar a casa y hacerme una infusión porque sé que me va a mandar al otro barrio. Y si no me manda al otro barrio me va a poner en una situación muy jodida. Entonces es un poco estúpido jugar con fuego. Porque estamos jugando con fuego. Y estamos yo, por ejemplo, para lograr algo que puedes lograrlo de otra forma. Claro. Yo, por ejemplo, hace un año, más o menos, subí un vídeo hablando de que, que yo estaba en contra, digamos, de esa práctica que se puso muy de moda, que era la ayahuasca. Pero explicaba, no es que estaba en contra de la práctica, estaba en contra de lo que dice Joe, el pequeño turista que va para tener una experiencia y drogarse simplemente. Estaba explicando de que, claro que hay chamanes que usan eso desde hace siglos y siglos, pero hace parte de un ambiente sociocultural propio de ellos. Quiere decir, claro, esa planta es sagrada. El turista que va allá, esa planta no es sagrada, es una droga que le va a hacer alucinar y va a pensar que ha vivido una experiencia espiritual cuando no es así. Entonces no tiene nada que ver que un chamán use ayahuasca, que para él esa planta es algo bajado de los dioses, una planta sagrada, y que la use porque hace parte de su costumbre, de su práctica espiritual, que vayamos nosotros a probarla, ¿vale? Entonces tuve muchas críticas, porque claro, me lanzaron todos, no, es que no tienes ni idea, etcétera, pero bueno, y aparte de eso, yo creo que nosotros que estamos aquí compartiendo conocimientos, experiencias, yo creo que en redes sociales no deberíamos de hablar de ciertas cosas. Como dijo Joe en privado antes de empezar, hay ciertos temas que no se deben de tocar porque puede llegar cualquier persona menor de edad, personas que no estén muy bien de la cabeza y tal, y coger esa información y hacer estragos en su vida. Entonces, por ejemplo, para mí la senda de los venenos, vuelvo a repetir, que realmente no sé lo que es exactamente, pero bueno, me puedo imaginar. Yo creo que ese tipo de información debería de ser
no secreta, pero sí tener mucho cuidado cómo la compartimos. En el sentido, uno en redes sociales puede compartir herbología básica y tú estás dando un curso sobre herbología básica y que esa persona quiera seguir indagando, estudiando, ahí sí ya ves a un cierto nivel y dices, oye, ahora sí vamos a hablar de un tema mucho más serio, ¿no? Pero lanzar cursos o vídeos de sendas complicadas, que sea de ayahuasca, que sea la senda de los venenos o que sea de María Santísima, yo creo que hay ciertos temas que hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo con el tema de la herbología, que como dice Alina, hay dosis que sí, tú puedes decir, no, tomas 2 gotas al día de eso y no te va a hacer efecto. No, perdón, si yo peso 80 kilos y la otra persona pesa 40, no va a tener el mismo efecto. Si yo tengo problemas cardiovasculares y la otra no, no va a tener los mismos efectos. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Aparte, mira, yo cuando doy clases de magia con plantas, una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos y lo recalco muchísimo, no os pongáis a tontas y a locas a recomendar plantas a nadie. Primero, porque mira aquí una planta, a ver, el romero, o sea, el romero es una planta que es inofensiva, o no, ¿vale? Porque si tú tienes la tensión alta, yo te doy una infusión de romero, que es una planta inofensiva, te va a dar un subidón de tensión que te puede matar. Y estamos hablando del romero, o sea, que no es una de estas plantas exóticas que tenemos que encargar o que... No. Entonces, hay que ser muy responsables con el tema de las plantas, porque las plantas te pueden matar. Y te pueden matar muy rápidamente o muy lentamente, pero muy dolorosamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, inclusive cuando vamos por el monte. Yo voy muchísimo al monte y me encuentro con plantas que sé que son venenosas. Entonces ya trato de ni siquiera acercarme demasiado, ni que se acerquen mis perros, porque sé que son plantas potencialmente venenosas. Y simplemente con el roce ya te estás inoculando el veneno, aunque sea a nivel cutáneo. Entonces hay que tener Alina, cuidado. hablando de plantas venenosas, ¿qué planta es a la que tú le tienes un mayor respeto o recelo, o eres más reacia a trabajar con ella? Que tú digas, me faltan... A ver, estamos claros que en la vida a todos nos falta mucho conocimiento. Siempre hay algo que aprender, a pesar de la experiencia y el largo bagaje que ustedes tienen, siempre hay algo que aprender. Esa que tú digas, todavía siento que me falta aprender más sobre ella, todavía esa que tú digas, por alguna razón decides no tocarla o no trabajarla, o te da igual y trabajas con todas. No, como te decía antes, para mí los arbustos son un hándicap que tengo a la hora de trabajar con ellos. No es porque no me gusten, es porque los arbustos tampoco es que no consiga conectar con la energía de un arbusto, sino que es que los arbustos para mí son muy complicados, porque además dependiendo del tipo de arbusto que sea y dependiendo del tipo de fruto, o si es flor o lo que sea, me cuesta mucho conectar con la energía de ellos. Entonces para mí es como una asignatura pendiente. Aparte que hay arbustos muy venenosos. Entonces me dan un poquito de, no recelo, pero sí respeto. Yo creo que es una cuestión de respeto, más que de miedo. Vamos a respetarnos. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Nos cuesta trabajo conectar, pero poco a poco. Yo creo que eventualmente en algún futuro, cuando sea más sabia, podré trabajar con arbustos, pero de momento no. Bueno, una preguntita corta y chocante. Además porque recordé una película que en este momento se me olvida el nombre, pero es una película donde la naturaleza empieza a controlar la población y entonces empiezan a detectar ciertos grupos numerosos de gente y las plantas a expulsar una toxina que hacía que la gente se enloqueciera y se suicidara. Bueno, es fantasía, obviamente. O te la pongo como ejemplo por esto. ¿Es la naturaleza, son las plantas, son el perfecto asesino? O sea, ¿es más peligrosa de lo que imaginamos?
Tú puedes cometer, lo voy a poner así, Joe, tú puedes cometer un asesinato y que no te pillen usando una planta. Bueno, esas son palabras muy grandes y muy peligrosas. Claro, pero, o sea, no te estoy diciendo qué planta es. No, perfecto. Tú puedes matar a alguien, puedes cargarte a alguien y que no te pillen usando una planta. O varias plantas o X planta. Entonces, ahí te lo dejo. Las plantas pueden ser asesinas, sí. Yo creo que justamente... Pero el uso que tú les des a las plantas. Es como el cuchillo. Tú el cuchillo lo puedes usar para matar a alguien o para cortar un pan. Pero la culpa no es del cuchillo, la culpa es tuya. Yo creo que la planta es eso, es exactamente lo que decíamos, ¿no? Es el justo equilibrio entre cómo lo vas a usar. En el sentido de que si lo usas para fines medicinales o si hablamos de magia y brujería para fines positivos o para fines negativos. Una planta, y yo te puede matar, y podríamos decir que cualquier planta, aunque parezca que no, puede matar a una persona. Y lo que decía Alina, el romero, si tú tienes la tensión alta, yo te doy romero y estás en el otro barrio en un momento, ¿no? Cuando se supone que es una planta que no hace daño a nadie, ¿no? Entonces, imaginaros... Es el comodín de las plantas, usamos romero para todos. Pero igual que puede mandar al otro barrio a una persona, también tiene todos sus beneficios. Y yo creo que todas las plantas tienen ese balance, ¿no? Del yin y del yang, de cómo la usamos, y puede ser beneficiosa o todo lo contrario. Sí. Yo creo que además es una cuestión de investigación. O sea, si tú antes de consumir una planta, vamos a decir, yo qué sé, quiero consumir, no sé, caléndula, ¿vale? Porque las flores de caléndula vienen súper bien para esto y esto y esto y esto. Pero es que resulta que yo tengo este problema. No, la caléndula te va a hacer el efecto todo lo contrario, posiblemente te puedas intoxicar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta si tú tienes algún problema de salud antes de usar una planta. Y aunque no lo tengas, también investiga, porque las plantas tienen efectos secundarios. Entonces, así tú estés sano como una lechuga y no tengas absolutamente nada, igual las plantas pueden tener efectos secundarios. Entonces, mucho cuidado a la hora de consumir plantas. A ver, hay no mitos, sino pues lo que se escucha siempre dentro del trabajo herbal, dentro de la brujería, el trabajo místico, de la ruda, ¿no? Que tiene esa labor tan fuerte y tan cruel de limpiar, ¿no? Por lo menos aquí es limpieza. Aquí alguien tiene mala suerte, le están pasando cosas malas, y el famoso es: báñese con ruda, hágase un bañito de ruda, lo que sea. También está la contraparte aquí, por ejemplo, que es la manzanilla. Entonces, la manzanilla aquí se trata casi que como si fuese un agua bendita, ¿no? Una agüita de bendición, un agua de lo positivo, de lo lindo. ¿Cómo es tu trabajo o cómo es tu conocimiento acerca de la manzanilla? Háblanos un poquitito de la manzanilla. Mira, la manzanilla primero es una planta que está regida por el elemento del sol. Entonces, simplemente con esa información de que se rige por el sol, ya sabemos que nos va a ser positiva para la piel, para los espasmos estomacales, para los cólicos, para los cólicos menstruales. Antes de que se me olvide, quiero hacer un apunte respecto al tema de la ruda, que es una grandísima planta de protección, pero la ruda es tremendamente fuerte. Entonces, mucho cuidado con la ruda. Porque si estás embarazada, pues igualmente el perejil, que lo usamos todos para hacer una salsa, pero tú no le debes dar un perejil a una mujer que está embarazada, porque puede tener complicaciones. Y lo usamos todos en la cocina, todos usamos perejil, el que más y el que menos, usamos perejil en la cocina. Y el perejil es una planta no tiene las propiedades tan concentradas como por ejemplo la ruda,
Pero sí es una planta que si estás embarazada no te va a hacer que tengas un aborto como la ruda, pero sí te va a generar contracciones. Entonces, bueno, pues cuidadito. menos mal yo no me embarazo, bueno, y ya no puedo tener hijos, porque para mí una pizza lleva orégano, perejil y se me escapa otra, pero siempre lleva 3 cositas, una de ellas perejil, orégano, perejil Pues el y perejil albahaca, o bueno, alma. El perejil es una planta que a las mujeres embarazadas no deben consumir, porque les puede provocar contracciones. Y ya ves que la usamos todos. Vale, bueno, Entonces, volviendo a manzanilla, mi querida Lee. La manzanilla. La manzanilla la puedes utilizar para afecciones cutáneas, para espasmos de cólicos, inclusive es antiinflamatoria, es para dolores musculares, para reumas, cataplasmas de manzanilla, son buenísimas. Pero todo eso te lo va a dar también, como decíamos antes, la observación. Yo vuelvo siempre a lo mismo, la observación de las plantas. Las plantas, como por ejemplo la manzanilla, que se rige por el sol, porque tú ves que la manzanilla es como el girasol, va buscando el sol, gira en torno al sol. Entonces, todo eso va a ser cosas que te van a servir para, sobre todo para la pirámide cutánea. De hecho, es un mini girasol. ¿Perdona? Es un mini girasol, o sea, estéticamente es un girasol chiquito. Exactamente. Entonces, afecciones de la piel, afecciones, espasmos musculares, espasmos gastrointestinales, inflamaciones de tendones, de huesos, dolores, articulaciones, cataplasmas. No solamente con una infusión o una decocción, cataplasmas, puedes utilizar los cataplasmas de arcilla y manzanilla, por ejemplo, si tienes una inflamación en un tendón, porque es antiinflamatoria. Bueno, no sé si Oli, ya se nos va acabando el tiempo, no sé si Oli tenga algo más que preguntar. No, iba a preguntar justamente todos los beneficios de la manzanilla y a nivel mágico, ¿para qué la podríamos usar? La manzanilla yo la uso mucho a la hora de trabajar con féricos, con elementales, porque les encanta la manzanilla. Entonces, la uso también para saquitos de amor propio, saquitos de protección, para baños de... Cuando quiero hacer trabajo de sueños, me doy un baño con manzanilla, con agua de manzanilla, porque me va a relajar, me va a tranquilizar, me va a bajar las ondas cerebrales de mi sistema nervioso. Entonces me va a poder permitir entrar más fácilmente en un trance para hacer trabajo de sueño. Y sobre todo, bueno, si trabajas con féricos es excelente también. Igual que la melisa, que en Colombia le dicen toronjil. Es una excelente planta para trabajar el sistema nervioso. A la hora de querer hacer trabajo de sueños o de inclusive tranquilizarte, o si tienes problemas de insomnio, el toronjil o la melisa también. Bueno, ya para irnos despidiendo, Alina, ronda de preguntas rápidas. ¿Tu menjurje favorito? A ver, hablando de menjurje, ¿tu preparación favorita? No tengo una preparación favorita. Yo sí, Ok. yo tengo una. ¿Cuál? A ver. Voy a decir a lo mejor que me gusta, disfruto mucho cuando preparo el agua florida. Pero no es que sea mi favorita. Disfruto mucho cuando hago agua florida, pero no es mi mejunje favorito. Yo mi mejunje favorito es uno que descubrí que es mano de santo y hasta se lo dije a mi madre y mi madre desde entonces está encantada. Es un mejunje contra resfriado, gripe, para prevenir o para curar. Y simplemente es miel, ajo bien triturado y limón. Cucharada por la mañana, mediodía y de noche si uno está enfermo, y si no, para prevenir, por lo menos una cucharada al día. Antes de que llegue el otoño o el invierno, pues ese es el mejunje. Para mí es mágico en todos los sentidos. La malva es excelente ahora que viene la temporada de frío aquí en Europa. Las tinturas de malva son excelentes expectorantes para aliviar lo que es los dolores de garganta, la inflamación de este lado de aquí, de la faringe. Es excelente, tintura de lavanda. Bueno, para allá vamos. Entonces, listo. Si viendo tu favorito, ¿cuál fue el primer menjurje que hiciste? Que tú lo hiciste, lo terminaste y te sentiste
la mega bruja verde? Uf, es que tengo que echar la cabeza muy para atrás. Tengo Hombre, que no rebobinar tanto, muy- estamos súper muy jóvenes, pa- Alina. Ay, por favor, Sí. que me ves con ojos de cariño. Pero yo ya... me quedan menos años de los que he vivido. No, hombre, no. ¿Cuál fue el primer mejunje que yo preparé que me sentí la reina del mambo? Yo creo que me podría ser algunas hierbas, algunas sales de baño, por ahí puede ser. Algunas sales de baño, algunas hierbas o algún jabón, algo así. Ok, tu tintura favorita. La de salvia. ¿Por qué? Porque soy una señora que ya no tiene el periodo y tiene las hormonas revolucionadas. Y la salvia es un excelente, maravilloso, yo he visto el cielo abierto con la salvia, porque a mí me ha regulado los sofocos, las hormonas y todo lo habido y por haber de la menopausia, la salvia, tintura de salvia. Es un regulador hormonal natural y es una maravilla. ¿Y en qué preparas la tintura? En vodka. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque A aquí ver, en España es muy difícil conseguir el alcohol de cereal. Y si lo consigues Ok. es extremadamente caro. Entonces, un vodka, el más barato que haya, que no sea vodka fresa, vodka frambuesa, no. Vodka Vodka blanco, puro. transparente. Ujú. Lo más barato que hay en el supermercado. Y simplemente, pues en un frasco de cristal, no sé si tendré alguna preparación por aquí, en algún frasco de cristal, aquí tengo uno. En un frasco de cristal, simplemente tres cuartas partes de alcohol por una cuarta parte de la planta. Lo dejas macerar un ciclo lunar completo, lo cuelas y para adentro. Y la tintura de salvia, por ejemplo, yo, por mi edad y por mi peso, 30 gotas por la mañana, 30 gotas por la noche. Se acabó. En un gotero. Y a mí me ha dado la vida. La bruma favorita. La bruma favorita, lavanda. ¿Por qué? Lavanda. ¿Por qué? Me relaja, me induce al sueño. Aparte, yo tengo una conexión muy fuerte con la lavanda. Me gusta mucho trabajar con la lavanda. La lavanda tiene una energía que me transporta a mi infancia. El olor de lavanda me transporta a mi infancia. Y es como ese olorcito rico, como de casa, como de mi abuela. Entonces, de hecho, tengo un spray de lavanda en mi habitación, en la cabecera de la cama. Todas las noches un par de gotitas antes de dormir. Siempre le suelo echar. Bueno, cuando tú vas a hacer tu limpieza o cuando vas a hacer tus inciensos, tus sahumos, ¿cuáles son tus plantas favoritas para sahumar? Las que no te pueden faltar a ti. A ver, aclaro, sí, dentro de mis pocos conocimientos herbales, para que la gente lo entienda, que hay plantas preestablecidas, por así decirlo, por sus cualidades, por sus características, para sahumos de limpieza, para sahumos de atracción, pero también uno tiene, como tú lo dijiste, tiene que vibrar y tiene que conectar con la planta, ¿no? Y sentirla. ¿Cuáles son esas que tú dices, estas son mis plantas que ya las tengo sequitas y listas para sahumar y no me van a faltar? Nunca me va a faltar romero, nunca me va a faltar salvia, nunca me va a faltar laurel. Sí, laurelito. Laurel. Es importante, me gustaría dejar algo claro a la hora de sahumar, que mucha gente piensa que no, es que hay que sahumar cierto día de la semana, no sé qué, y no sé cuánto. Tú puedes sahumar cuando te dé la gana, porque tú no estás trabajando con la energía de ese día de la semana, tú estás trabajando con la energía de la planta. Y la planta ya tiene esa energía. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, sahumo mi casa todos los sábados, pero porque es cuando yo tengo tiempo para limpiar. Yo primero limpio toda mi casa físicamente y luego la limpio energéticamente. Entonces, pero es porque yo tengo tiempo. Yo estoy trabajando con la energía de la planta, no con la energía del día de la semana. Porque la planta es la que tiene la energía y es la que tiene la propiedad, que es lo que quiero usar. Entonces, romero, laurel, salvia son los indispensables.
Luego tú puedes ponerle lo que quieras. Si quieres, por ejemplo, voy a sahumar porque voy a traer, a ver si este mes me va mejor económicamente, puedes ponerle canela, puedes ponerle albahaca, que son plantas que tienen atracción de dinero, atracción de monetaria. Lo mismo puedes limpiar la puerta de tu casa con una infusión de albahaca, una infusión tibia de albahaca, limpias tu casa, puerta de tu casa físicamente y luego con la infusión de albahaca para atraer el dinerito. Entonces, eso. Y para terminar, las preguntas rápidas, Alina, infusión favorita. La melisa del toronjil. Ok. Me gusta mucho la agüita de toronjil. ¿Y qué beneficios trae la melisa? A mí yo soy un culo inquieto y mi cerebro no para. Yo soy acuario y estoy con la cabeza todo el tiempo así, o sea, mi cerebro no se calla nunca. Entonces la melisa como que me baja un poquito, las voces de mi cabeza hablan más bajito. Perfecto, Alina. Pues, Alina, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este caldero. Esperamos que te hayas divertido, que te lo hayas pasado bien, que te hayas sentido cómoda y nada, pues siempre bienvenida a esta es tu casa. Y muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por abrir una puerta más hacia el conocimiento de la magia con plantas y de las propiedades de las plantas. Y por favor, no seamos irresponsables. Quisiera dejar este último mensaje. Cuando trabajemos con plantas a nivel mágico fitoterapéutico, no seamos irresponsables y averigüemos bien, porque aunque no ingiramos plantas, aunque quememos plantas, su humo y su resina puede ser tóxica. Entonces, por favor, antes de trabajar con una planta, tanto a nivel fitoterapéutico como a nivel mágico, averigüemos bien de qué planta se trata y todas las consecuencias o beneficios que puede obtener de esa planta. Bueno, y yo creo que también nos queda tal vez hacer otro episodio, Oli, donde podamos hablar con Alina ya un tema más aplicativo de las plantas, ¿no? Por ejemplo, con los animalitos, con los espacios del hogar, con las meditaciones y con todo con lo que puede ayudar a la gente a construir su espiritualidad. Me parece perfecto. Yo ya te digo, yo tengo animales en casa, yo a mis animales los tengo protegidos y los protejo con plantas y cuando sahumo, los sahumo también a ellos y les tengo sus saquitos protectores con sus plantas. De cada uno de ellos tengo 3 perros y 2 gatos. Entonces, y lo mismo en la casa. Cosas para la casa, para proteger tu espacio, que es tan importante porque tú abres la puerta de casa y por esa puerta puede entrar, sabe Dios. Entonces, tenemos que tener siempre nuestros hogares protegidos. Y qué mejor que tenerlos protegidos con plantas, claro. Claro que sí. Querido Oli, muchas gracias. No, muchas gracias. Fue un placer, como siempre, aprender, escuchar y, bueno, dar las gracias a Alina por haber aceptado la invitación. Y como dijiste, Joe, es tu casa. Espero que hayas disfrutado, que los nervios fueron pasando poco a poco. Y, bueno, genial. Siempre un placer de estar aquí. Bueno, a ver, aclaremos antes de despedirnos que Alina estaba un poquito nerviosa porque ella es muy organizada en sus lives, en el contenido que genera. Y lo que me pregunta o nos preguntó cuando empezamos a cuadrar esta invitación, ¿hay guión? ¿Hay escaleta? No, nosotros somos unos irresponsables que vamos improvisando. Que vamos improvisando. Tú sabes el favor que me daba y me despertó todas mis inseguridades, que yo decía, Dios mío, ¿en qué nunca mejor dicho, ¿en qué jardín me voy a meter? Pero bueno, de verdad muchísimas gracias, Alina, a ti también, Oli. A ver, chicos, es una nueva temporada, pero el mensaje es viejo y es el mismo y siempre va a estar ahí. Trabajemos con responsabilidad, manejemos el conocimiento con seriedad y con responsabilidad. Esto no es coser y cantar, esto no es un juego, es serio. ¿Que debemos hacerlo? Por supuesto que sí, todo el mundo tiene derecho y debe tener
las posibilidades y oportunidades de buscar un sendero espiritual, de practicarlo, de mejorarlo y de que esto lo ayude a crecer y a evolucionar como persona. Pero eso no significa que vayamos a hacer todas las estupideces que nos encontramos en el camino. Todo lo contrario, crecer se trata de dejar de hacer estupideces o por lo menos de hacer las menos posible. Así que esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio. Miren, yo ya estoy hablando como un estúpido y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos. Bendiciones. Chao, gracias.